Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Desde el Instituto de Enseñanza General Básica América Central vamos a trabajar la clase virtual número 14 de Ciencias con el tema Estaciones Climáticas de Costa Rica. Pongamos mucha atención. Costa Rica tiene dos estaciones climáticas que se llaman estación seca y estación lluviosa. En la estación seca existe una disminución de lluvias, un incremento de temperaturas, o sea que hay mucho calor, y se da de diciembre a abril. En la estación seca se presentan este tipo de imágenes, por ejemplo, o sea, de paisajes con árboles secos, mucho calor, etc. En la estación lluviosa, que va de mayo a noviembre, existe una lluvia abundante, muchas tormentas eléctricas y alguna ligera disminución de la temperatura, o sea que se pone un poquito más frío. Esas son las dos estaciones climáticas de Costa Rica, la seca y la lluviosa. No hablamos de invierno ni de verano. Costa Rica no tiene invierno y no tiene verano, lo que tiene son épocas o estación climática llamada época seca, que es cuando disminuyen las lluvias, y la época lluviosa, que es cuando aumentan mucho las lluvias y hay grandes vientos y tormentas eléctricas y todo eso. La época seca se caracteriza principalmente por tener un cielo despejado, se observa el sol en todo su esplendor, hay mucho calor y dan ganas de salir a realizar actividades al aire libre. En la época seca debemos prepararnos con nuestros implementos y, y prendas de vestir adecuados para evitar tanto calor. Entonces ustedes pueden observar aquí este tipo de prendas, ¿verdad? Son prendas o ropa fresca, sandalias, sombreros, gorros, anteojos, bloqueador solar, para protegernos del sol, que en la época seca es mucho más fuerte, se siente más calor. Como lo hablábamos anteriormente, en la época seca es tan bonito el tiempo, ¿verdad? Que está el cielo despejado, mucho sol, dan muchas ganas de salir a jugar, de ir a los parques, de salir a pasear, ¿verdad? Y hacer actividades al aire libre con nuestros perritos o ir a la playa, ¿verdad? Son tiempos en los que uno desea como ir de paseo en la época seca. Sin embargo, en la época seca también tenemos consecuencias importantes de conocer. Aquí las vamos a conocer. Consecuencias de la época seca. Durante la época seca, lamentablemente disminuye mucho las lluvias, por lo tanto, en muchos casos disminuye digamos, el fluido de agua en los ríos, algunos se secan y por lo tanto se ven afectados los animales. Aquí podemos ver un paisaje típico de la época seca. Esto es un paisaje allá en Guanacaste, donde se pueden observar los árboles que están secos, muy secos. Los animalitos necesitan comer pasto y en estos casos, cuando es época seca o que hay ausencia de lluvias, se da la sequía, ¿verdad? Y lamentablemente los animales y las plantas se ven afectados. Aquí pueden observar justamente lo que estábamos hablando, de la sequía, producto de esa época seca que se extiende muchísimo, donde no llueve, entonces los animales se ven afectados. Aquí podemos ver uno de ellos donde está muy flaquito por falta de alimento y por falta de agua. Igual en las siembras que se ven
que hay pérdidas, ¿verdad? Porque se secan las plantas por falta de agua, falta de líquido, falta de lluvias. Como pueden observar ustedes en esta imagen, vemos algunos animalitos que por la falta de agua, ¿verdad? Mueren, y por ese exceso de sol y calor ellos mueren. Aquí vemos lo que pudo haber sido un río, ¿verdad? Solo quedan las piedras y está seco completamente. Entonces eso en la época seca en algunos lugares se afecta muchísimo y mueren animales y plantas. Ya vimos y hablamos sobre la época seca, ahora vamos a entrar en lo que es la época lluviosa. Justamente un día como hoy, ustedes pudieron observar en sus casas o han estado viviendo esa situación de que ha llovido y sigue lloviendo bastante. Hoy amanecimos con mucha lluvia en nuestras casas, en nuestras zonas donde vivimos, porque estamos siendo influenciados por una tormenta tropical. Bueno, en algunos países en lo que se están siendo afectados por un huracán, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos muchas lluvias en estos momentos. Algunas de las características de la época lluviosa son mañanas calurosas y tardes nubladas con abundantes lluvias. O a veces pasa, como el caso de hoy, que amaneció totalmente nublado y con frío y muchas lluvias. También en la época lluviosa se da una brisa fría y fuertes vientos. Y algunas veces cuando llueve mucho también puede caer granizos y rayos. Durante la época lluviosa también tenemos que estar preparados con nuestras prendas, ¿verdad? Tenemos que usar sombrillas, botas, capas, abrigos, porque en la época lluviosa pues tenemos que protegernos para no enfermarnos. Aquí vemos una imagen muy representativa de un momento de lluvias en Costa Rica, ¿verdad? Entonces la gente anda abrigada con sombrillas y capas para protegerse de las lluvias. La época lluviosa también tiene sus consecuencias. Esas consecuencias las vamos a ver a continuación. Durante la época lluviosa se dan muchas tormentas eléctricas, muchas rayerías, muchos truenos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado de cuando hay rayerías, estar protegidos en nuestras casas, en nuestros hogares, no exponernos a zonas abiertas como plazas o estar en el agua como en piscinas o en el play, porque eso nos podría perjudicar enormemente, ¿verdad? Los rayos caen justamente en zonas abiertas. Durante la época lluviosa y en algunos momentos de esas épocas lluviosas, bueno, de la época lluviosa, podemos encontrar fuertes ráfagas de viento, como lo que vemos en esta imagen. En la zona costera vemos cómo ha afectado alguna tormenta tropical donde hay fuertes vientos, y en la zona de la ciudad podemos observar cómo también ha botado algunos árboles y cables eléctricos. Esta imagen es representativa justamente de un momento de grandes lluvias en la zona de San José. Grandes lluvias donde los automóviles encienden sus luces para poder ver mejor. Y las personas que conducen un automóvil deben tener mucha precaución durante las lluvias, porque puede producirse algún tipo de accidente porque las carreteras se ponen un poco resbaladizas. Entonces hay que manejar con mucha precaución. Aquí podemos observar unas imágenes de un efecto o una consecuencia de las lluvias.
hay grandes inundaciones, ¿verdad? Se desbordan los ríos y esas aguas de los ríos llegan a meterse a las casas, ¿verdad? Y las inundan. Aquí podemos observar en la parte superior un puente que ya no se sabe si es puente porque parece el río pasó sobre el puente. También hay daños en las carreteras y es de mucho cuidado. Hay que tener mucha precaución cuando vemos este tipo de cosas para evitar accidentes y desastres. Seguimos observando imágenes de grandes aguaceros, fuertes aguaceros producto de la época lluviosa, carros que se ven casi que están flotando, hay muchísima agua en las carreteras. Estas imágenes también representan grandes aguaceros y lluvias. Vemos una muchacha cómo va con su paraguas que prácticamente no le cubre nada porque la lluvia es tan fuerte que hasta el paraguas prácticamente que se desintegró porque la lluvia no se lo permitió. Es muy, muy fuerte. Cuando llueve de esta forma debemos estar mejor en nuestra casita protegidos. No andar en las calles para evitar accidentes. Esta es otra de las imágenes que nos representan algunas de las consecuencias de las lluvias. Cuando llueve demasiado, algunas zonas de nuestro país, en Costa Rica, como en la zona sur o la zona norte, también tienen este tipo de inundaciones a nivel de pueblo. Vean ustedes ahí el montón de casitas donde están inundadas. Y en la imagen de la derecha vemos una alcantarilla que no da abasto y el agua sale y se convierte en las carreteras en ríos. Esto es producto de la cantidad de agua y muchas veces de la contaminación por basura. Otro de los aspectos importantes a tomar en cuenta es que cuando llueve demasiado, los terrenos se ponen frágiles, las montañas, entonces se pueden producir deslizamientos que como consecuencia pueden afectar nuestras casas o la vida de las personas y animalitos. Caída de árboles, vemos también el lodo que sale de la montaña, ¿verdad? Entonces, las personas que viven cerca de montaña tienen que tener mucha precaución cuando llueve, ¿verdad? Estar al tanto de ver si hay terrenos que se va deslizando y en caso de que hubiese algún pequeño deslizamiento o alguna muestra, mejor evacuar las casas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado y para eso podemos llamar al 911. Aquí vemos otra imagen de este tipo de consecuencias, ¿verdad? Como vemos tantas inundaciones en muchas zonas de nuestro país, donde el agua llega hasta la cintura, tienen que andar en pangas, se mete dentro de las casas y daña las cosas que hay en nuestras casas. Y muchos tienen que desalojar, ¿verdad? Tienen que irse a otras partes mientras pasan esos aguaceros, ¿verdad? Hasta los mismos animalitos se ven afectados y hay que salvarlos. ¿Qué acciones podemos realizar las personas durante la época seca para ayudar al ambiente y evitar así algunos de los desastres naturales? Bueno, de algunos de los desastres que son prácticamente producidos por el ser humano más bien. ¿Qué podemos hacer? Bueno, muy bien, botar la basura en los basureros, recoger la basura y botarla siempre en los basureros. En una imagen superior vemos unas personas que están en campaña, digamos, tomando conciencia de que debemos hacer limpieza muchas veces de la playa, porque algunas de las basuras que la gente ha botado en los ríos llega al mar. Entonces hay que recoger esa basura para no contaminar tanto nuestro ambiente y evitar así que los animalitos que están en el mar pues se vean afectados, ¿verdad? Y también para las personas que andamos en esas playas. Entonces hay gente que hace campañas y se unen
a recoger basuras que encuentran en la costa, en la playa, para ayudarle así al planeta. Pero la forma más importante en la que podemos colaborar todos, desde casa, desde donde quiera que estemos, es botar la basura en el basurero. Nunca en la calle, nunca en un caño, siempre en los basureros. Otra de las cosas que podemos realizar las personas es cuidando el agua. Ustedes saben que en época seca es poca el agua que hay en los ríos y entonces disminuyen los caudales, ¿verdad? Entonces ustedes saben que el agua que nosotros tomamos la traen de los ríos, el acueductos y alcantarillados hace una extracción del agua de los ríos y la purifica y esa es la que llega a nuestros hogares. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, evitar estar lavando el carro con la manguera. Si alguien va a lavar el carro, que lo lave con un balde para evitar para evitar que el agua se desperdicie. Tratar de no durar tanto en el baño nosotros cuando nos bañamos. Justamente debemos tratar de regar un poquito, no regar tanto las plantas. Yo sé que ellas ocupan su agüita, pero tratar de hacerlo en un momento en la noche, un poquito de agua, ¿ok? Y siempre debemos cuidar de que el agua no se vaya cuando nos lavamos las manos, cuando nos lavamos los dientes. Debemos cerrar la llave del tubo para evitar desperdicio de agua. Y si vamos a lavar ropa, lavemos bastante cantidad de ropa, no solo una prenda, para usar el agua de la forma correcta. ¿Qué acciones podemos realizar las personas durante la época lluviosa para evitar algunos desastres? Vamos a ver cuáles. Algunas de las recomendaciones para estar a salvo en casa en época lluviosa es limpiar las canoas, los patios y los drenajes. Justamente en las canoas a veces caen muchas hojas y si no las limpiamos con anticipación, cuando llegue la época lluviosa se va a producir justamente una inundación porque no puede pasar el agua. También debemos desechar apropiadamente la basura para evitar obstruir las alcantarillas. Cuando utilizamos el automóvil, debemos moderar la velocidad y mantener la distancia mientras manejamos. Encender las luces no importa la hora, siempre cuando es época lluviosa, debemos encender las luces para que los demás nos puedan ver. Y recordemos, mantengámonos informados y tengamos un plan de acción con nuestra familia en caso de emergencia. Algunas recomendaciones en época de lluvias también nos las da la Comisión Nacional de Emergencias. Tenga precaución en áreas con vulnerabilidad a deslizamientos e inundaciones. Estemos al tanto. En caso de tormenta eléctrica, evite mantenerse en campos abiertos. Busque refugios en sectores secos y cerrados, incluso en ausencia de lluvia. Estemos atentos a ráfagas de viento fuertes, ya que pueden causar desprendimiento de ramas de árboles y tendido eléctrico, entre otros. Y por supuesto, mantengámonos alerta en carretera debido a una posible reducción de visibilidad al final de la tarde durante los episodios de lluvias fuertes. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Esta ha sido la clase de ciencias. Espero que hayan aprendido bastante, que sepan qué es época seca y qué es época lluviosa, cuáles son sus características, qué tipo de implementos o ropa debemos utilizar de acuerdo a la época. También es muy importante que ustedes recuerden cuáles son algunas de las consecuencias que trae la época seca, la época lluviosa a la vida de todos nosotros, los seres humanos y los animalitos. Muy importante que sepamos también qué medidas de precaución debemos tomar en caso de fuertes lluvias o en caso de la época seca, ¿verdad, chicos? Esto es para la vida, hay que aprender. Recordemos que ante una situación de emergencia, sea la que sea, siempre podemos contar con un servicio especial, que es el servicio 911, el llamado de emergencias.
Chicos, hasta pronto, que Dios me los bendiga y que estén muy bien, que sean niños y niñas muy, muy felices. Chao.